Hola, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la normativa de sustantivo basado en el género y número. ¿Sí? ¿Qué podemos hablar antes del sustantivo? Es una categoría gramatical que nos sirve para mencionar objetos, personas, animales, ciudades, ¿sí? Tanto en su forma común como en su forma propia, ¿no? Eh, Existen diferentes tipos de sustantivos de diversos modos. Se puede mencionar a, a las personas, animales, ¿no? Individuales, colectivos, abstractos, concretos, ¿no? Contables, no contables. Hay hay un grupo determinado de sustantivos en el cual nosotros nos podemos basar. En esta oportunidad, como ya te decía al comienzo, vamos a hablar sobre el género y número y también hablaremos algunas reglitas, algunas reglas, algunas normas, cómo es que se pluralizan, cómo es que se manifiestan los géneros en el sustantivo. ¿Listo? Muy bien, pues en el género, en los sustantivos, son designan seres asexuados, la gramática diferencia varias clases según la expresión de género y sexo, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿no? No todos los sustantivos son como uno piensa, ¿no? Regidos simplemente por los artículos, por los determinantes o por los adjetivos, ¿no? Son varios tipos de utilizar el género en el sustantivo, ¿sí? A continuación, pues vamos a hablar sobre el género, cómo se utiliza, ¿no? Son los siguientes, comunes en cuanto al género, ¿no? Por ejemplo, definido por la concordancia con adjetivo y determinantes. Por ejemplo, puede ser el cónyuge o la cónyuge, ¿sí? Eh, este testigo, esta testigo. Otro, estudiante aplicado, estudiante aplicada. Hay que tener en cuenta también algunos sustantivos que ya son fijos y que se manejan también con estos determinantes o también con los adjetivos, ¿no? Como son burócrata, por ejemplo, puede ser el burócrata, el astronauta, la astronauta. Acá hay que tener mucho cuidado con la cacofonía, ¿sí? Pero ese sustantivo está diseñado para que acepte los dos determinantes, ¿no? O puedes utilizar también, puedes utilizar un adjetivo también, quizás puede ser astronauta joven, astronauta vieja, o sea, astronauta viejo, astronauta joven. ¿Listo? Entonces es se maneja en estos dos, entre estos dos géneros. Centinela, esta centinela, este centinela, conserje, el conserje, la conserje, igualito con detective, igualito con cantante, ¿no? Te repito rápidamente cómo está definido estos sustantivos del género, pues teniendo la concordancia con el adjetivo y los determinantes, ¿no? Determinantes, artículos, ¿no? Demostrativos también pueden ser. Listo, muy bien. Otro, terminaciones variables, ¿sí? También son llamados por doble forma, eh, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que se utilizan a partir de las terminaciones, ¿no? Por ejemplo, esa, ¿no? Alcalde, alcaldesa, duque, duquesa, príncipe, princesa, por ejemplo. Otra terminación, isa, papa, papisa, profeta, profetiza, sacerdote, sacerdotisa. Otras terminaciones, tris, por ejemplo, actor, actriz, emperador, emperatriz, y otra más, ina, héroe, heroína, zar, zarina, entre otros, ¿no? Entonces, son, son estas llamadas de doble forma porque mejor dicho, utilizan una terminación diferente al género diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el masculino se utiliza de una forma y en el femenino de otra forma. Entonces, tener en cuenta estas terminaciones. Muy bien, también están los heterónimos que expresan diferencia gramatical a través de términos con diferente raíz. En otras palabras, se escriben de diferente manera. Por ejemplo, varón, mujer,
macho, hembra, padre, madre, toro, vaca, gallina, gallo o gallo, gallina. ¿Sí? Entonces es para diferenciar, mejor dicho, se diferencia el género a través de una escritura diferente, ¿no? Entonces, pues esto es la forma de cómo se manifiesta el género en los heterónimos. Los epícenos, eh, perdón, ahí están. Los epícenos son de un solo género sin que haga referencia al sexo. Se utilizan los términos macho y hembra. Por ejemplo, hipopótamo macho, hipopótamo hembra. ¿Sí? Eh, también cuando se trata de personas le añadimos masculino o femenino o también puede ser varón o mujer. Por ejemplo, personajes femeninos, personajes masculinos. ¿Listo? Víctimas masculinas, víctimas femeninas. ¿Sí? O también podría ser personajes varones, personajes mujeres. ¿Listo? Víctimas varones, ¿sí? Víctimas mujeres. ¿Listo? Entonces, dependiendo cómo se utilice el género, siempre haciendo referencia al sexo. ¿Listo? Recuerda, cuando se habla de género está definido por la gramática. Cuando se habla del término sexo, está referido pues a la condición física de la persona, ¿no? Entonces, estos dos términos siempre tienen que estar marcados, siempre debemos entenderlos por, para que podamos nosotros saber, ¿no? Eh, género, estamos hablando desde lo gramatical, ¿no? Sexo, estamos hablando desde la naturaleza propia de la persona. Muy bien, listo. Recuerda, la concordancia está condicionada por el género, no por el sexo. ¿Listo? El tiburón hembra es muy peligroso, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, recuerda acá, el tiburón hembra es muy peligroso. ¿Listo? No se dice, no se podría decir, el tiburón hembra es muy peligrosa. No, porque recuerda que la concordancia en la concordancia gramatical está definido por el género, ¿ya? ¿No? Es gramática, no es una lucha entre géneros, ¿no? No es una lucha de sexos, ¿no? Es simplemente gramática. Acá no estamos definiendo quién es mejor, quién es peor, simplemente es una forma definida ya de manifestar la concordancia en las oraciones o en un enunciado, ¿sí? Listo. Muy bien. Y por último tenemos, a ver acá, tenemos los ambiguos, las palabras que se utilizan como femeninos o masculinos, ¿no? Eh, ahora, cómo es que marcan el género acá? Si es femenino o masculino, a raíz de los determinantes o los artículos. Por ejemplo, mar, la mar o el mar. Maratón, el maratón, la maratón. Dote, el dote, la dote. Interrogante, la interrogante, el interrogante. Vale decir que estas palabras, entre otras también, son palabras ambiguas, son palabras que se utilizan tanto como femenino o masculino. De acuerdo al contexto. Mm, en lo poético, por ejemplo, mar, se puede utilizar lo poético, la mar, ¿no? Pero en lo narrativo, en lo científico, el mar. ¿Listo? Lo mismo pasa con las otras palabras, ¿no? Cada género siempre está relacionado a un género literario, ¿no? Entonces, pero ambos son válidos, ambos se pueden considerar. Entonces, es importante que nosotros sepamos, que nosotros sepamos la forma como nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Listo, entonces acá son los géneros, listo. Vamos a hablar sobre el número, ¿no? ¿Cuáles son las reglas, básicamente? O mejor dicho, cómo es que se manifiesta el número en el sustantivo. Te las presento. Por ejemplo, hay palabras que tienen singular inherente. ¿Qué significa? Que solamente se consideran en singular. Por ejemplo, el caos, la salud, la sed, la tez, el zodiaco, entre otros, ¿no? Eh,
solamente van a presentar en singular. No existen las saludes, no existen las sedes, por ejemplo, no existen los zodiacos, no. Simplemente existe el caos, la salud, la sed, la tez, el zodiaco. ¿Listo? Entonces son palabras con singular, son sustantivos con singular inherente. Muy bien. Igual como hay singular inherente, también hay plural inherente. Hay palabras que solamente se escriben en plural. Por ejemplo, víveres, cachivaches, enseres, honorarios, aledaños, añicos, trizas, entrañas, fauces. ¿Sí? Para tener presente esto, para que lo tengas presente, recuerda estas palabras. También hay más palabras, simplemente te pongo estas para que los tengas en cuenta y también quizás para que tú también puedas investigar a ver qué otras palabras existen con plural inherente. Muy bien. A continuación, unas reglas que se utilizan en el número, ¿ya? Por ejemplo, que son las principales, ¿no? La primera, las palabras que acaban en vocal átona y en a, E, O tónicas hacen el plural en S. Por ejemplo, casas, sofás, calles, cafés. ¿Sí? No existe cafeses ni sofaces. ¿Sí? Simplemente recuerda esto, vocal átona y en A, E, O tónicas, ¿sí? Hacen el plural en S. ¿Listo? Muy bien. Otro, las terminaciones en I, U tónicas tienden a admitir las dos variantes. Puede ser es y s. Por ejemplo, se puede decir colibríes o colibrís, bisturíes o bisturís, bambúes o bambús, tabú o tabúes. ¿Listo? Ahora, suelen preferirse en la lengua culta las variantes en S, sobre todo en los gentilicios y nombres de etnias. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Por ejemplo, guaraní, guaraníes. Israelí, israelíes. Hindú, hindúes. ¿Listo? Recuerda esto siempre en la lengua culta. Ya siempre es importante saber dónde se utiliza una terminación y dónde se utiliza la otra terminación. Otra, en el plural de los monosílabos existe cierta variación. Por ejemplo, puede ser fe, fes, pie, pies, te, tes, aes, es, ies, oes, ues, cus. ¿Listo? Entonces, pues hay que tener en cuenta esas terminaciones, estas variaciones. Algunas terminan en S, otras terminan en S. ¿Sí? Teniendo en cuenta siempre, esta regla es un poquito, vamos a decirlas, este grupo de las rebuscadas, de las complicadas, porque normalmente hay monosílabos que no se utilizan en plural, ¿no? Simplemente lo utilizamos en singular, ¿no? Entonces, sí, pero siempre hay que recurrir también a la consulta, ¿no? De un libro, de una página web, para estar seguros de lo que estamos hablando. Muy bien, o de lo que vamos a escribir. Esto también. Los sustantivos terminados en y toman la es para plural. Por ejemplo, buey, bueyes, convoy, convoyes, ¿sí? Algunas excepciones castellanizadas, por ejemplo, jerseys o jerseys, ¿listo? No termina en es, ¿no? Cambia la terminación en is o eis en este caso, ¿no? ¿Listo? Solamente pasan con algunas palabras castellanizadas, ¿no? Sí, ese es el problema que nos traen desde el inglés también. ¿Listo? Otros, los nombres acabados en L, N, R, D, Z y J siempre van a terminar en plural en es. Por ejemplo, cónsul, cónsules, carácter, caracteres, especímenes, especímenes, o también permanecen invariables algunos, ¿no? Acidentón, el acidentón, los acidentón, policidentón, los policidentón, excepto hiperbatón, que su plural es hiperbatos, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y si te has dado cuenta, básicamente son para los géneros literarios, ¿no? Perdón, géneros literarios, figuras literarias, ¿listo? Entonces, tener en cuenta esto, ya igualito también como la regla anterior, la regla de siempre tener en cuenta las consultas a las enciclopedias y a las páginas web para ver estos plurales, ¿no? Sobre todo en las últimas, ¿no? En los últimos grupos de las figuras literarias, ¿sí? Cómo se pluralizan algunos, ¿sí?
Y por último tenemos las voces agudas y las monosílabos terminadas en S, en X, hacen también el plural en S. Autobús, autobuses, box, boxes, fax, faxes. Las demás permanecen invariables. Por ejemplo, dosis, las dosis, la dosis. El clímax, los clímax. ¿Listo? Otro, los acabados en otras consonantes añaden S. Por ejemplo, mamut, mamuts. Tic, tics. Tic-tac, tic-tacs. Sigurat, sigurats. ¿Listo? Esto es la regla, simplemente que nosotros podemos tener en cuenta. Muy bien. Entonces, como siempre les digo, chicos, en gramática hay varias reglas que son unas complicadas, otras menos complicadas, unas más sencillas, unas más usadas, otras menos usadas. Lo que te he presentado son las que normalmente utilizamos, ¿sí? Por ahí alguna que siempre va a ser necesario la consulta a la enciclopedia o también a una página de internet. ¿Listo? A estar atentos ante estas reglas que son importantes. ¿Listo? Muy bien, pues entonces hasta acá lo que es la normativa del sustantivo. Te invito a que sigas investigando, a que sigas explorando, ¿ya? Y que tú puedas también encontrar algunas novedades en base a lo que es esta normativa del sustantivo. Muy bien, nos vemos en la tarde entonces con el desarrollo del libro y con otras actividades que podamos hacer.